cuando yo sentí que llegó una energía y era un primito de ella que habían asesinado. Entonces, él llega a dar información, llega a dar unas como respuestas, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras esas respuestas, que es lo importante de todo, encuentras esas respuestas, encuentras alivio en tu interior, encuentras paz, encuentras tranquilidad. Entonces, en este caso conmigo, o lo que yo he trabajado, ha sido maravilloso porque las personas vuelven a estar tranquilas, se sienten mejor. Hay voces que sanan, guían, transforman, pero muchas veces se quedan en silencio por miedo o por no saber por dónde empezar. Este espacio nace para acompañar a terapeutas, coach y guías espirituales, profesionales del bienestar y emprendedores del alma a vencer ese temor de compartir su mensaje. Aquí encontrarás un canal abierto, humano y amoroso, donde cada palabra puede tocar corazones y cada experiencia puede inspirar. Bienvenidos y bienvenidas. Este también puede ser tu momento. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hoy nos acompaña desde la ciudad de Bogotá Ginette Ochoa. Ella es terapeuta holística, general manager de Sanándonos Colombia. En el Instagram la pueden conseguir como @sanándonos. La dirección general y coordinación de Adri Flechas. Por aquí les presenta Iván Dávila Jr. Ginette, te damos una calurosa bienvenida a la mesa de trabajo y me gustaría que junto con tu saludo nos contaras más acerca de tu escala profesional, especializaciones y trayectoria. Bienvenida, Ginette. Gracias, Iván. Muy buenos días. Aquí muy contenta de estar compartiendo hoy con ustedes, sobre todo este espacio maravilloso y tan importante hoy en día que es todos estos trabajadores de la terapia en salud mental. Hice terapia regresiva reconstructiva, biodescodificación, bioneuroemoción, constelaciones familiares, pero realmente lo básico de mi terapia, y es a lo que vengo hoy, es la importancia de poder trabajar nuestros traumas y bloqueos de una manera más profunda, ¿ok? O sea, la importancia de ir a la raíz de nuestros traumas y nuestros bloqueos. Es importante porque en las terapias tradicionales siempre se trabaja a nivel consciente, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas a nivel consciente, pues puedes resolver algunas cosas, pero nuestro consciente solo es el 5% y en el inconsciente sé que desafortunadamente está todo se guarda en el inconsciente. No sé cómo quieras tú que continuemos, mi Ivancito. Preciso, nos llama la atención porque ¿de qué manera llega ese punto, ese momento en que te involucras en la terapia holística y qué te llevó a explotar otras prácticas? Vale, mi Ivancito. Bueno, resulta que de mi experiencia de vida, sufrí unas situaciones de pequeña muy fuertes y cuando tenía 20 y pico de años, se me disparó una enfermedad mental que se llama trastorno de pánico crónico. Entonces, de ahí que me dijeron, me desahuciaron, desafortunadamente me dijeron, aquí vas a tener toda la vida esto, ¿no? Entonces yo dije, no, yo no quiero esto. Ujú. Y empecé a investigar, empecé a estudiar, empecé a hacer de todo, porque yo decía, esto se me tiene que quitar. Y en esa búsqueda encontré la terapia regresiva reconstructiva, aunque a pesar de eso ya había hecho coaching, ya había estudiado PNL, había hecho algunos talleres de autoayuda maravillosos, pero pues yo no sentía alivio, me iban, yo no sentía que avanzara, ¿no? O sea, yo sentía que como que sí, bueno, me sentía un poco mejor, pero ya cuando encontré la terapia regresiva reconstructiva, que fue creada por mi maestro Luis Martínez, español, empecé a encontrar muchas respuestas a muchas preguntas que yo tenía. Entonces, cuando yo empecé a estudiar la terapia regresiva y empezamos a trabajar allá, que nosotros también tenemos que hacer el proceso nosotros para poder salir también sanos a acompañar a las personas, empecé a encontrar otras cosas maravillosas como la biodescodificación, bioneuroemoción, las constelaciones familiares, porque nosotros como humanos hacemos parte de un sistema. Entonces, también el ver que como nosotros como humanos ese sistema nos va a afectar en nuestra vida. Y fue maravilloso encontrar tantas cosas, empecé a reforzar otras. Fueron apareciendo adicionalmente unos dones y hermosos, porque yo también canalizo, hago canalizaciones. Entonces empecé a entrar en este mundo maravilloso, pero todo fue gracias a la terapia regresiva reconstructiva, que para mí es la base de todo, mi Iván. Ujú. ¿Cuántos años de experiencia tienes ya en el campo de la terapia y qué te ha enseñado esta precisa experiencia?
más o menos 15 años, pero que yo vengo estudiando esto, mi van desde los 16 años, porque pues yo decía, no sé si a las personas que nos escuchan nos ha pasado lo mismo, o sea, yo decía, pero ¿por qué nos están pasando tantas cosas, verdad? Nuestros papitos a veces, ¿por qué actúan de cierta manera con nosotros? ¿Por qué nos pasa tanto esto? Entonces, desde los 16 años empecé a estudiar muchísimas cosas, Anthony de Melo, Brian Weiss, ¿no? Y mi mamá empezó a hacer talleres de autoayuda Insight, no sé si algunos hayan escuchado Insight, Life Spring. Entonces, son talleres de autoayuda que dice, bueno, voy a empezar a mirar estas cosas y empecé a sentir un poquito de cambio, sí, pero cuando ya vuelvo y encuentro y digo y refuerzo la terapia regresiva reconstructiva, fue un cambio así, fue como de 180 grados, porque empecé a sentir realmente alivio, empecé a encontrar respuestas, empecé a entender el por qué las personas o en mi sistema familiar habían tantos procesos difíciles mentales, por qué los papás o por qué las personas actúan de cierta forma y por qué era tan importante, y por eso vengo hoy aquí a contarles esto, ir a la raíz de los problemas. Ahora entramos de lleno en Sanándonos Colombia. ¿Hace cuánto nace y cuál es el objetivo principal de esta marca, Ginette? ¿Te identificas o has tenido alguna experiencia? Cuéntanos en los comentarios, queremos conocerte y aprender juntos. Gracias, mi Dancito. Sanándonos Colombia nació precisamente más o menos en el 2016 y fue una idea que me llegó en la que yo dije, como se me estaban empezando a trabajar tan fuerte el internet y las redes y todo esto, y yo decía, es importante como todo esto que yo estoy aprendiendo poder compartirlo con las personas porque a veces no se tiene la oportunidad, ¿verdad, mi Iván? O sea, no se tiene la oportunidad de escuchar estas cosas que a veces uno necesita escuchar. Yo lo viví muchísimo tiempo, entonces como que, como que todo esto que yo iba aprendiendo, eh, quería como compartirlo y adicionalmente pues que las personas tuvieran un espacio donde pudieran conseguir a alguien que les dijera, bueno, vamos a trabajar en esto. Y entonces ahí fue cuando creé Sanándonos Colombia y empecé a subir posts y todo y bueno, ahí vamos con las redes, mi Jancito. Quisiera que a todos los queridos oyentes que están conectados a esta hora, Ginette, repasemos y nos digas cuál es todo tu portafolio de servicios. Tan bello, muchas gracias. Bueno, mi portafolio de servicios es la terapia regresiva reconstructiva, canalización profunda del ser, hago procesos de duelo, em, canalización de ángeles, seres queridos fallecidos, restauración de niño interior, hago terapia espiritual, manejo de la ansiedad, sugestión consciente, terapia telepática. Bueno, trabajo todo lo que tiene que ver con traumas profundos, familia, pareja, propósito de vida, porque adicional me di cuenta, mi Iván, que cuando, por ejemplo, un paciente llega conmigo y me dice, no, es que siempre escojo las mismas parejas. Entonces digo, bueno, vamos a mirar qué es lo que está pasando a fondo con tu situación. Cuando vamos a mirar, obviamente vamos a trabajar la base, que son papito y mamita. Y cuando tú trabajas papito y mamita, no solo arreglas lo de tu pareja, sino además arreglas un poco de cosas contigo, las relaciones con las otras personas, entonces en tu trabajo te empieza a ir mejor, en tu casa, precisamente con los papitos, con la gente que te rodea, te empieza a ir mejor. Entonces, eh, eso es lo que yo hago, mi Ivancito, a grandes rasgos. Seguimos aquí en nuestro programa Despertar Holístico en este día, por supuesto, con Ginette Ochoa que nos está visitando en este programa. La terapia regresiva reconstructiva, Ginette, ¿cómo puede Ujú. ayudar a las personas a sanar y crecer? ¿Y cómo podrías definirla? Terapia regresiva reconstructiva, ¿cuál es la definición de esto? Bueno, la terapia regresiva reconstructiva, la definición, ¿cuál sería? Como por medio de una relajación, porque eso es lo que es una relajación consciente, vamos a los momentos en nuestro inconsciente que nos bloquearon, en los que hay traumas, para poder verlo, entenderlo, perdonarlo, avanzarlo y reconstruirlo. Eso es básicamente.
llama la atención precisamente saber los beneficios. Nos hablaste de sanándonos. eh, Ujú, ¿Cuáles son algunos de los beneficios más comunes que has visto, digamos ya en los consultantes que han ujú. utilizado las diversas alternativas que brinda esta gran marca espectacular de verdad de la cual nos has hablado que es Sanándonos Colombia? ¿Cuáles beneficios has visto en esos consultantes? Gracias, mi Ivancito. La verdad, empezando por mí misma, ya no tengo el trastorno de pánico crónico hace más de 10 años. He encontrado muchas respuestas y he encontrado sanación. Y a ellos les ha pasado lo mismo. He tenido la dicha de poder acompañar a algunas personas que llegaron en procesos tan duros como el querer irse del planeta, y entonces encuentran sanación, encuentran misión, propósito de vida, ahorita tienen pareja, están viviendo sus sueños, yo digo que muchísimo más de lo que habíamos pensado. Empezó conmigo, porque cuando yo estudié la terapia regresiva, o sea, yo dije, bueno, voy a salir de todos estos estados de conciencia tan difíciles que he tenido en mi vida, en mi salud mental ya va a estar fortalecida, pero resulta que no, encontré que podía sanar la depresión, la ansiedad, mi pánico, que pude encontrar pareja, que pude sanar mi relación con mis padres, que es tan importante, ¿no? Entonces, mis pacientes también les pasa lo mismo. He tenido casos desafortunadamente muy, muy fuertes, en los que han tenido mucho abuso de pequeños. Y ahorita en estos momentos están teniendo un trabajo estable, están pudiendo tener relaciones con sus hijos un poco más fuertes, ya se entienden mejor, la comunicación con las personas es diferente y adicionalmente, cuando tú sientes alivio, tienes alivio en tu interior, puedes avanzar de muchísimas formas hacia el futuro. O sea, se empiezan a abrir un poco de, de metas, o sea, empiezas a encontrar sueños, empiezas a caminar diferente, es un camino muy diferente, que yo desde los 12 años tuve acompañamiento de psicología tradicional y desafortunadamente yo sentí realmente que sané y que ya pude avanzar cuando encontré la terapia regresiva. Esto de la naturaleza humana, que es tan complejo de verdad, la naturaleza humana, ¿has aprendido algo o qué has aprendido sobre esto y ese proceso de la sanación que has llevado a través de tu experiencia? La naturaleza humana es compleja, pero realmente maravillosa. Y cuando tú estás en un proceso difícil, ¿no? Digamos cualquiera que sea, en pareja, en enfermedad, en bloqueos que tú dices, a veces se siente uno, porque yo he pasado muchas cosas y se siente uno como en esa rueda de hámster, ¿no? En esa rueda de hámster aquí voy dando vueltas aquí y como que voy dando vueltas y voy llegando al mismo sitio. Entonces, el poder encontrar respuestas en qué sentido. Por ejemplo, ¿por qué mi familia, todas las mujeres están solteras o viudas o no tienen una pareja estable? Cuando tú vas y miras en tu interior, hay unos dolores en las familias que se cargan. Y entonces, cuando tú haces esta terapia, puedes ir a entender esa situación y puedes sanarla en ti. Entonces, no solo con la pareja, sino con todas las cosas que pasan en tu vida. Entonces, es realmente espectacular. Cuando llega un paciente a mi consulta, es todo un mundo porque adicionalmente yo trabajo con esta persona para encontrar todas las respuestas. Así soy un poco inquieta. Y no solo que se sane, sino que empieza a mirar, porque a veces me llegan personas, no, es que no sé qué hacer, por ejemplo, los jovencitos, he tenido pacientes adolescentes, no, ya salí del colegio y ahora no sé qué hacer. Entonces, poder sanar esas cosas y poder empezar a pensar, uy, ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué le voy a aportar desde mi sanación y desde mi ser a este planeta que tanto necesita ahorita? El poder acompañar nuestros niños interiores, que son estas personitas que están en nuestro interior que sufrieron tanto dolor cuando estaban pequeños, el poder hacerles ese acompañamiento. Entonces, es espectacular, mi Iván. He encontrado muchísimos, no solo en la terapia, sino en la biodescodificación, constelaciones familiares, bioneuroemoción, en cómo cuando tú entiendes se puede desatar ese nudo energético emocional que ahí te está bloqueando y que no solo sanas tú, en estas terapias no solo sanas tú, estás sanando todo tu clan familiar porque se desata ese nudo energético que de pronto de los abuelitos vienen y se frenan en algún trauma que tú vivas, ¿no? Pero cuando tú lo desatas, esa energía fluye para las nuevas generaciones. Entonces, he encontrado cosas maravillosas, no solo para mí, sino para las personas que acompaño diariamente.
¿Te gustaría compartir tu historia o experiencia en una entrevista? Escríbenos a despertarholístico.ep.5@gmail.com y hagamos crecer esta comunidad juntos. Ginette, ¿cómo crees que la terapia y las prácticas espirituales pueden ayudar a crear un mundo, digamos, más compasivo y consciente? Em, las terapias, estas terapias, bueno, yo trabajo siempre desde mi situación. Cuando tú vives cosas de pequeño que no entiendes, empiezas a sentir una ira interior. Desafortunadamente yo sentía como que Dios no me quería. Y yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto y yo estoy pequeño? Entonces, cuando tú vives esta situación y tienes tanta rabia y tú lo puedes resolver, así sea a los años que sea, y tú puedes ir a entender, hay una conexión espiritual increíble. No tiene nada que ver con religiones ni nada, porque pues no, puedes estar en cualquier religión, puedes tener un acompañamiento espiritual en cualquiera de las religiones, pero empiezas a sentir un poquito más de fuerza, tu espíritu se fortalece y empiezas a sentir un amor diferente al que podías sentir antes hacia ti mismo, que es lo más importante, y hacia las personas de tu entorno. Yo he tenido casos en los que las personas han sido bueno, abusadas de sus padres, ¿no? Es un poquito difícil pues, decir esto. Y cómo desde la terapia puedes entender hasta el victimario y puedes soltar y puedes perdonar y avanzarlo. Entonces, eso fortalece tu espíritu y cuando tú estás fortalecido en espíritu, no puedes solo, no se siente solo en la tierra acá, sino te sientes siempre bien acompañado, amiga. ¿Cuáles serían algunos de los patrones de pensamiento y comportamiento que se pueden cambiar a través del coaching y también la PNL? Esas son otras terapias, otros acompañamientos espectaculares, porque por ejemplo, ya tú estás bien, tengo unos casos de unas personas que estoy acompañando que ya están bien, son empresarios, ¿no? Entonces, Ujú. el poder entender la naturaleza humana, como tú decías, bueno, y este cliente, porque me está llegando así y me grita, así, ¿no? Y yo como empresario, ¿yo cómo voy a hacer? Porque pues adicionalmente me molesta que venga a gritar, que venga a decirme cosas. Entonces, yo como conmigo mismo puedo empezar a calmar mi interior y decir, esta persona está así, no voy a conectarme con esto, quién sabe qué le pasó. Entonces, yo lo voy a acompañar a este cliente, voy a acompañarlo como él lo necesita. Tú no te imaginas estas cosas, Ivancito, porque las personas pues están acostumbradas a que si llegan en agresividad o llegan en un proceso difícil, que somos todos, ¿no? Y que tú puedas encontrar esa voz de aliento de la otra persona, o sea, ya no se vuelve un cliente, sino ya se vuelve un compañero, se vuelve un amigo con el que puedes hacer negocios. Entonces, desde la PNL, el poder entender las personas sin que hablen, ¿no? Que tú las veas y que cada parte que tú mueves, para dónde se mueve, que para dónde mira, que cierra las manos, que se cruza, y que tú puedas entender todas estas cosas para poder avanzar en tus negocios, avanzar contigo mismo, en sentirte fuerte, en sentirte que si estás parado en la tierra como se debe, no, pues es maravilloso y los resultados han sido realmente espectaculares. Por ejemplo, personas que les da muchísimo miedo hablar en público, ¿no? Tengo un caso de una paciente mía que le daba pavor hablar en público y resulta que cuando hicimos la terapia regresiva nos encontramos que cuando era pequeña sus compañeras le hicieron un chiste y empezaron a decirle cosas y todos empezaron a reír. Entonces, eso a ella le creó una situación de miedo para hablar en público. Uno no se imagina a veces las cosas que encuentra. Cuando pudimos resolver eso, que en la reconstrucción lo que yo hago es maximizar toda esta situación. Yo la paré en el Campina, que todo el mundo la aplaudiera. Entonces, ya cambia todo lo que tú tienes en tu interior mentalmente, como la neuroplasticidad. No sé si han escuchado, me imagino que sí, que la neuroplasticidad de nuestro cerebro es maravilloso, que cuando hay un trauma o un bloqueo, se conectan las neuronas de una forma. No es para que, o sea, no es para dañarlo a uno en nuestro cerebro maravilloso, sino para que prevenir a futuro lo que nos vaya a pasar. Entonces, cuando tú haces esta terapia reconstructiva, que si ahí ya estamos hablando de la reconstructiva, entonces lo que hace el cerebro es desconectar estas neuronas y volverlas a conectar un poquito mm, más amablemente, ya tú ves las cosas, ya cuando tú recuerdas lo que pasó, ya no lo recuerdas de la misma manera. Entonces con el coach y el refuerzo y yo soy muy fan de mis
de mis pacientes Ujú. y siempre veo muchísimo las capacidades en todas las personas. Entonces, cuando tú tienes ese acompañamiento en el que te dice, yo sé que tú puedes, yo sé que tú vas a avanzarlo, y adicionalmente no lo estoy diciendo de mentiras, de verdad, las personas tienen unas capacidades, mi Ivancito, que a veces nuestros bloqueos y todo lo que nos ha pasado de pequeños nos han dejado unos traumas sin resolver que a veces las terapias tradicionales no alcanzan, no es que no sean buenas, son súper buenas, pero no alcanzan a ayudarlo a uno a resolver lo que realmente tiene que resolver. Enfocándonos en el campo angelical, Ginette, Ujú. ¿cómo se pueden utilizar las canalizaciones de ángeles y seres queridos fallecidos en la terapia y qué hallazgo o beneficios puede encontrar el consultante? Bueno, mi Ivancito, te entraste a una de las partes que más amo de todo lo que yo hago. Ujú. Em, Según lo que yo he trabajado, porque todo lo que digo y lo que hablo es de lo que yo he trabajado y encontrado, digamos que ha sido maravilloso. Yo empecé a trabajar con ángeles precisamente, que estaba con una paciente mía y ella en su interior estaba como preguntándole al universo, preguntándole a Dios, yo quiero que mi ángel me ayude, ¿no? Y cuando yo conecté con esta paciente, empecé a sentir que algo de ella empezó a hablarme y me dijo, yo soy tal y yo soy el ángel guía de ella. Entonces, cuando yo le doy la respuesta a ella, pues fue maravilloso lo que te contaba antes, ya uno no se siente solo, ya uno no se siente solo, uno siente que, oh, miércoles, no estoy solo, estoy aquí acompañado de estos seres increíbles, maravillosos que tienen, pues, se conecta con tanta sabiduría universal. Entonces, primero uno no se siente solo. Y cuando hablas de que seres queridos fallecidos, lo que más he visto es que cuando las personas se van, se sienten que se desconectan, ¿no? Entonces, como que ya no la tengo cerca, pues físicamente no está, pero cuando haces la constelación la constelación, perdón, la canalización, y ellos vienen y te dicen, he estado aquí, además te dan razones, por ejemplo, en un caso de una mamita que se le fue su niña muy temprano, ella siempre subía y ella sentía, tenía un gato de porcelana y el gato se le caía y ella decía, pero ¿por qué? Y era la niña tratando de manifestarse, diciéndole que ahí estaba. Entonces, cuando se hacen estas canalizaciones, lo más lindo de todo es poder volver a reconectar, porque cuando yo reconecto, entonces ya no me siento solo, ya el duelo de que la persona no está, ya hablando de seres queridos fallecidos físicamente, ya como que me tranquilizo y ya digo, ok, y además ellos ya llegan y cuentan en dónde están, cómo se ven, cómo los acompañan a los que quedamos en la tierra, cómo nos acompañan. Y nuestros ángeles, la canalización de ángeles es increíble porque adicionalmente yo lo que hago es transmitir lo que ellos me dicen y cuando yo doy el mensaje a las personas, pues es maravilloso porque empiezan a llorar porque dicen, es que eso era lo que yo les estaba preguntando y a veces ellos hablan de cosas que uno nunca le dice a nadie. Entonces, mi Iván, son cosas realmente lindas. Hay un tema precisamente y es un término que es la terapia telepática. ¿Qué es esto? Ajá. ¿Cómo puede ayudar a las personas a sanar y crecer? Cuéntanos de esto. Ay, mi Ivancito, me encanta esto porque estás tocando puntos que yo realmente no cuento muchísimo, no cuento mucho de estas cosas. La terapia telepática, resulta que hay una persona, tuve un caso, em, de un señor que tenía un retraso, pero él estaba muy mal, o sea, no estaba durmiendo, sentían que lo estaban molestando de noche. Entonces la familia me contacta y con mi hijo, que él también tiene unos dones espirituales maravillosos, lo que hacemos es, mi hijo es el que entra no en trance, no me gusta, pero entra en profundización y empezamos a trabajar mi hijo y yo para ver la persona que le está pasando. Esa es la terapia telepática. Entonces yo trabajo con mi hijo y mi hijo va y ve la persona y pues vamos a entrar a un puntos álgidos que las personas de pronto no crean, pero pues había una persona en espíritu que pues lo estaba molestando y entonces pudimos hacer ese apoyo de esta persona y afortunadamente nos fue muy bien. Entonces también sirve, por ejemplo, que hay personas que dicen que no pueden entrar en relajación, ¿no? Aunque con la terapia regresiva pues es fácil cuando tú tienes imaginación, pero a veces las personas les da mucho miedo ver o les da mucho, dicen, uy, yo qué voy a ver, yo no quiero ver, entonces por medio de la terapia telepática que es básicamente yo trabajo con mi hijo y mi hijo va y ve la persona y trabaja con la persona. Esa es la terapia telepática.
Nos habías hablado de eso de los seres fallecidos. De acuerdo a lo que nos has mencionado, ¿es posible establecer esa conexión con seres fallecidos en esta terapia y ofrece algunos beneficios esta práctica? Claro que sí. Obviamente, pues yo, mi Ivancito, no estoy aquí para que me crean o no me crean. Simplemente yo he trabajado de como estas cosas como van llegando, porque adicionalmente esto no lo he estudiado, mi Ivancito. O sea, esto fue llegando cuando yo voy trabajando con mis pacientes. Por ejemplo, cuando empezó a pasarme, estaba yo con una paciente hablando y pues ella estaba muy triste y yo estaba trabajando con ella. Cuando yo sentí que llegó una energía y era un primito de ella que habían asesinado. Entonces, él llega a dar información, llega a dar unas como respuestas, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras esas respuestas, que es lo importante de todo, encuentras esas respuestas, encuentras alivio en tu interior, encuentras paz, encuentras tranquilidad. Entonces, en este caso conmigo, o lo que yo he trabajado, ha sido maravilloso porque las personas vuelven a estar tranquilas, se sienten mejor, otra vez vuelven a tener un sentido de vida en casos tan difíciles como perder los hijos, que es algo tan increíble y tan duro, vuelven a tener un sentido de vida, sienten que ellos los están acompañando. Entonces, digamos que son como recursos que se tienen, y yo he estado muy inquieta en todo esto, en tener que si llega una persona yo pueda tener todos los recursos para acompañarla en todo lo que ella necesita, no solo para sanar traumas, no solo para quitar estos bloqueos, sino que pueda encontrar su misión, su propósito de vida, porque todos como seres humanos traemos un propósito de vida, y que estos seres queridos fallecidos llegan a darnos un aliento, a decir, vamos a estar juntos, te vamos a acompañar. A veces se van las personas y uno dice, ¿y para dónde están? ¿Y a dónde se fueron? ¿No? ¿Qué es lo que pasa más allá? En todos los casos, obviamente es único, todos los casos. Entonces, da muchísima tranquilidad, mi Iván, da muchísima tranquilidad saber que primero no estamos solos, que la conexión sigue, que ellos simplemente pasan a otro estado, que nos van a poder seguir acompañando y que además ellos ya están bien, ¿no? O dicen, he tenido muy pocos casos en los que ellos dicen que están como, como en, para no meterme más como en la profundidad, como en unos hospitales espirituales, ¿no? Entonces, esto es un tema un poquito, o sea, más álgido y todo, pero realmente es muy, muy espectacular. Ginette, ¿cómo pueden los oyentes contactarte para obtener información y programar una sesión? Bueno, mi Ivancito, por medio de mi WhatsApp, yo todo lo manejo con el WhatsApp o con las redes mías. Pueden encontrarme como Sanándonos Colombia o como Sanándonos Col, y en el WhatsApp al número 311-510-1248. Yo los espero sí, Sí, con sí, los brazos sí. abiertos, Ivancito. Súper. Yo quiero agradecerte, Ginette. Eres Muchas nuestra gracias. invitada el día de hoy, terapeuta holística, general manager de Sanándonos Colombia, por compartir su experiencia con todos nosotros. Seguro que nuestros oyentes han encontrado inspiración y motivación para comenzar su propio proceso de sanación y crecimiento personal. Ginette, un abrazo, muchas gracias. Ivancito, muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Y lo último que les quiero dejar es arriésguense. Dar el primer paso es importante. Arriésguense, porque lo que está al otro lado del túnel es mucha luz y muchas cosas maravillosas, y encontrar esos sueños que todos nos merecemos. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Gracias, mi Iván. Gracias, Ginette. Gracias por participar en este su programa Despertar Holístico. Los micrófonos siempre abiertos para dar a conocer temas tan interesantes como los que hoy nos dejó Ginette Ochoa. Esperamos en el próximo capítulo aquí en Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hasta un próximo Despertar. Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.